Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, 27 de junio 2025, ya casi para terminar el curso. Bueno, pues ¿cómo han estado? Pues bien. Aquí andamos. Muy bien. Por acá amaneció un poco lluvioso, como en muchas partes del país. Allá en el centro de la ciudad, allá en Ciudad de México, Estado de México, también estamos viendo mucha lluvia. Creo que se desconectó acá el compañero. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, esperemos que regrese. Ok, miren, vamos a ver un tema sobre políticas y procedimientos de seguridad. Es un tema administrativo, pero importante. Entonces, por favor, me comentas si se ve pantalla. Sí, profe, sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que trata este tema? Este tema es clave también para proteger la información. Dentro de los fundamentos de ciberseguridad, recordemos que lo importante es resguardar los datos y las organizaciones de manera efectiva, considerando la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Dentro de esta presentación, los temas a tratar: el desarrollo de políticas de seguridad, la gestión de incidentes, respuesta a emergencias, concienciación y formación en ciberseguridad, que pues es uno de los objetivos de este curso, tomar conciencia y tener una formación en este tema. El primer tema es el desarrollo de políticas de seguridad. Y vimos anteriormente que todo se puede trabajar dentro de un marco de trabajo o framework, y hay estándares que los determinan las etapas en las cuales se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una parte que consiste en identificar los activos, otra parte que consiste en proteger esos activos, pero para lograr eso, pues hay que hacer un análisis de riesgos y evaluar las necesidades de la organización en cuanto a la protección de sus activos digitales. Y de esta manera, pues hay que llevarlo a cabo mediante 3 etapas, que son la identificación de vulnerabilidades, la evaluación de amenazas y determinar las necesidades de seguridad de la organización. Y esto también podemos tomar como referencia los documentos generados por el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, el NIST. En el análisis de riesgo se identifican las vulnerabilidades en la organización y que pueden ser explotadas por atacantes externos o amenazas internas. Hay que hacer una evaluación de las amenazas para determinar cuáles pueden afectar a la organización y en qué grado lo pueden afectar. Así podemos identificar las áreas que requieren atención inmediata. También se determinan las necesidades de seguridad, porque después de identificar las vulnerabilidades y amenazas, se determinan
estas necesidades que la organización requiere para tener una protección efectiva. Bueno, continuamos. La creación y redacción de políticas de seguridad consiste en llevar a cabo un análisis previo. Antes de redactar las políticas de seguridad, se deben realizar análisis para entender las necesidades y los riesgos específicos. Esto, pues, tomando como base o partiendo de que ya se hizo un análisis de los riesgos y vulnerabilidades de la organización. Se deben determinar los procedimientos que deben ser además muy claros y específicos con las responsabilidades y acciones que cada miembro del personal debe tener. Además, en estas políticas de seguridad se debe determinar cómo se manejaría la información, los lineamientos para manejar la información y el acceso a los datos sensibles. Esto es administrativo y corresponde pues al personal que tenga a su cargo la responsabilidad de gestionar a la empresa y obviamente apoyado en criterios técnicos o específicamente con un perfil de ingeniería, un perfil de experto en seguridad de la información para que pueda establecer y redactar políticas claras de seguridad. La siguiente etapa pues es la implementación y la revisión de las políticas. Esto puede ser un poco complicado cuando existe resistencia al cambio. Aquí entramos en un poco en los temas administrativos, de gerencia, de liderazgo y pues toda política que se aplique pues debe ser observada y debe ser aplicada por las personas. Esto ya no es una parte que solamente corresponde a la parte técnica. Por eso se hace mucho énfasis que en cuanto a la seguridad de los datos o la seguridad de la información, es necesario que las personas tomen conciencia de los riesgos y también sean corresponsables en mantener la seguridad de la información de la organización, y no solamente con respecto a los datos, sino con respecto a cualquier activo que nuestra empresa u organización tenga. Por eso es clave que exista una formación de personal para que pueda darse una correcta implementación de las políticas de seguridad, garantizar que todos estén informados. O sea, no basta con redactar las políticas y hacerlas llegar a las personas. Hay que hacer cursos de formación y donde tomen conciencia de la parte que a cada quien le corresponde llevar a cabo. Posteriormente, pues hay que vigilar que estas políticas de seguridad se apliquen y se respeten en todo momento. Claro que debe haber sanciones en caso de no acatar estas políticas, porque no es si queremos o no queremos llevarlas a cabo, sino hay que aplicarlas. Están para eso. Ahora, pero pues debe haber una área o algún miembro del personal que vigile y pues tiene que ser alguien con un nivel de autoridad mayor, porque de otra manera pues el personal pues a veces no acata por ese motivo, de que no proviene esa observación de parte de alguien que tenga una autoridad. En cuanto a las revisiones periódicas, es necesario que se revisen las políticas porque algunas pueden ser efectivas y otras no tanto, o puede ser que no hayan sido redactadas de forma clara. Por eso hay que hacer revisiones periódicas. Además, porque las circunstancias van cambiando. Recordemos que también las amenazas y los tipos de ataques se van modificando. Entonces, las políticas de seguridad que se hayan elaborado puede ser que ya no apliquen o haya que hacer o crear políticas nuevas por ese motivo. Ya el compañero no regresó, ¿verdad?
Dentro de estas políticas de seguridad también se debe establecer cómo se lleva a cabo la gestión de los incidentes y la respuesta a las emergencias. De ahí la importancia que se clasifiquen debidamente los tipos de incidentes que se pueden dar, a cuáles se les va a dar prioridad mayor, o darles una prioridad. O sea, no quiere decir que no se atiendan, porque todos los incidentes pueden escalar desde algo que puede ser probablemente no tan grave a algo más grave. De tal manera que es importante que exista una clara identificación y clasificación de los tipos de incidentes y lo que se tiene que hacer en cada caso. La movilización de los recursos es importante para poder abordar los incidentes críticos. Entonces hay que tener disponibilidad de recursos humanos y técnicos para poder atender los posibles incidentes que se puedan presentar en la organización. También debemos tener una planificación de respuesta a los incidentes. Lo que comentaba ayer, esto es pues establecer manuales de procedimientos que son ya acciones muy concretas que se tienen que llevar a cabo cuando se presenta un evento de amenaza o un incidente de ataque o de vulnerabilidad, porque esto es lo que se denomina en términos técnicos como el libro de jugadas o playbook, que especifica claramente lo que se tiene que hacer en cada caso. Por eso, esta planificación de respuesta debe tener protocolos claros para que se guíen las acciones que se deben seguir ante diversas situaciones. También definir los roles y las responsabilidades del equipo que va a dar respuesta al incidente. Esto quiere decir que este personal, ya sea que esté permanentemente asignado a esa actividad o se crea el equipo en el momento que sea necesario, estas personas tienen que estar formadas y capacitadas para poder atender estas situaciones. Y posteriormente, pues, cuando ya se presenta el incidente, ya hay que contenerlo y hay que mitigar los riesgos. Recordemos que mitigar o minimizar no quiere decir que no se atienda el riesgo, sino que hay que ver que el daño sea mínimo. Eso es lo que hay que buscar en la respuesta. Entonces, contener el incidente, mitigar los daños, por lo tanto debe estar claramente delimitado para poder minimizar ese impacto. Posteriormente debe haber una recuperación y análisis del incidente. En este caso, pues implica restaurar los sistemas afectados. Se deben tener sistemas de respaldo para que en un momento dado pueda continuar la operación de la organización, del negocio, y minimizar el impacto del incidente o mitigarlo. Posteriormente se debe hacer reuniones o se debe hacer por lo menos una reunión para hacer un análisis del incidente, qué fue lo que ocurrió y cómo prevenir futuros incidentes similares. Esto con la finalidad de fortalecer la seguridad. Las mejoras en la seguridad, pues, son de aprendizaje. Entonces, aprendemos de las situaciones e implementamos mejoras en las políticas y en las prácticas de seguridad para crear un entorno más seguro. Confirmando si la presentación se ve bien. Sí, profesor. Gracias. Bueno, en la siguiente parte, pues se tiene que ver la concienciación y formación en ciberseguridad. Se vuelve a hacer hincapié. Recordemos que conforme a algunos videos que les compartí de algunos expertos en ciberseguridad, se hace hincapié que el eslabón más débil siempre es el factor humano, de tal manera que esta parte corresponde hacia crear conciencia en las personas, en el personal o los miembros de la organización. Este tipo de cursos, que no porque lo estemos llevando a cabo por acá,
pero la verdad es que sí es necesario y sería necesario como cultura general o cultura digital de todas las personas, independientemente que estén enfocadas en esta área de ciberseguridad o no. Entre los programas de formación y capacitación, pues estos deben adaptarse a las necesidades de la organización. Recordemos que cada empresa o cada organización tiene su particularidad y de esa manera podemos hacer más efectiva esta formación. La capacitación debe ser constante, o sea, no se trata nada más de, por ejemplo, hacer una inducción a las personas cuando van a ser contratadas, sino se trata de que esta sea periódica, ¿no? Puede ser en los programas anuales que tengan de formación de las personas. Y pues también hay que hacerles tomar conciencia en lo que implica el manejo de la información. El manejo de la información sensible, la cual es pues proporcionada por aquellas personas que hacen uso de los servicios de la organización, de la empresa o de la organización pública, y que es importante y relevante que esa información no se divulgue, que se debe de resguardar, que se debe proteger, y por los 3 principios que son los que nos dan la pauta de lo que hay que hacer en estos casos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Hay que hacer campañas de concienciación y buenas prácticas. La importancia, ya lo volvemos a repetir e insistimos, es establecer un entorno seguro para proteger la información. También hay que formar a las personas, formar al personal para que lleve a cabo buenas prácticas de seguridad, que identifique el phishing, que active el multifactor de autenticación, que no vaya a caer en algún engaño y que no facilite información sensible para acceder a sus sistemas o que proteja los datos. Entonces, también que sepa cómo utilizar las tecnologías de seguridad, mínimo pues un antivirus, o enseñarle probablemente a usar redes privadas virtuales o VPNs, que no utilice canales que no estén autorizados por la organización. Si hay algún comentario, con mucho gusto. Pueden intervenir en el momento que consideren. ¿Vamos bien? Ok, gracias. Ya casi terminamos en esta presentación. Se tiene que evaluar la eficacia de los programas de formación. Es importante de los cursos o de las acciones de formación que se den, se evalúe si son efectivas. Para esto, pues hay que evaluarlo con los trabajadores, los colaboradores de la organización, y se pueden hacer pues simulaciones y ver qué respuesta dan ante un incidente o qué tanta destreza adquirieron, por ejemplo, para identificar posibles riesgos, ¿no? Como el phishing y otro tipo de estafas o fraudes en los cuales pueden caer en un momento dado. Se deben hacer entonces encuestas también para medir el conocimiento y la respuesta de los empleados y, conforme a los resultados de la evaluación, identificar áreas de mejora y ajustar los programas de formación según las necesidades del personal. En conclusión, las políticas de seguridad se deben desarrollar para establecer un marco de protección de la información.
La gestión adecuada de incidentes es importante para responder rápidamente a las amenazas. Ahí es donde se utilizan los libros de jugadas o playbooks. Y crear conciencia en el personal para poder evitar ataques y proteger la información sensible de la organización. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Escuché o algo en el chat? No. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos considerar es esa parte de la concienciación, ¿no? Porque muchas cosas se hacen de manera muchas veces, digamos, ingenua, pero siempre trae consecuencias. Entonces, el uso hoy de las tecnologías de la información nos lleva a tener sumo cuidado, pues por todo lo que hemos visto en el curso y lo que hemos visto de forma, pues real, ¿no? Que nos ha pasado o les ha pasado a personas cercanas. Entonces, creo que esa parte de concienciación, creo que es la que tendría que darse por asentado desde un principio y como lo decías hace rato, Marco, el integrar parte de lo que es los riesgos de trabajar en la tecnologías, en las computadoras, para hacerles saber a los alumnos o a las personas que ya estamos aquí en todo esto, pues el riesgo que corremos, ¿no? Entonces, esa parte de tomar conciencia de las cosas antes de hacerlas, para que no tengamos luego consecuencias, ¿no? Gracias. Gracias, Adrián. Y bueno, esta parte, como decía hace un momento, vamos a regresarnos un poquito. O sea, ¿a quién le corresponde generar las políticas de seguridad? ¿A quién le corresponde implementarlas y vigilar que se lleven a cabo? Pues tiene que ser, y ahí es donde debemos ahora sí de identificar que los responsables de la organización, llámense directores, llámense gerentes, llámense CEO o el puesto que les corresponda, pues son los que tienen que vigilar, primero que nada, que se desarrollen esas políticas de seguridad efectivas y luego que se implementen. O sea, no basta con hacerlas nada más, elaborarlas en un documento, ya sea electrónico, en papel, comunicárselas a los colaboradores, trabajadores, sino que se tiene que vigilar que esa política sea efectiva. A mí me suena mucho por el punto, pues, de la, digamos, experiencia poca, mucha, que me ha tocado tener, que no se dan ese tipo de programas de formación o de recordatorios, digo yo, que se deben dar no solamente cuando se presenta el incidente, que hacia un trabajador prácticamente, pues sí, claro, tiene corresponsabilidad, pero más allá de eso, la responsabilidad más grande recae en quienes llevan a cabo, ahora sí, pues la dirección o las riendas del negocio. Si los responsables, gerentes, dueños, empresarios o funcionarios o servidores públicos que tienen esa tarea o esa responsabilidad de vigilar el buen uso de los recursos técnicos, humanos, financieros y materiales, pues obviamente que todo lo demás no se va a llevar a cabo, no va a funcionar correctamente. Entonces, este tema, por eso les comentaba hace un momento, pues recae en esa parte de gestión, liderazgo y administración que se da en las organizaciones. O sea, si nosotros llegamos a tener un puesto de esa naturaleza, es importante considerar este aspecto y no dejarlo al azar, ¿no? Y ya cuando se presentan las cosas, pues como decimos en México, ¿no? Después de ahogado el niño, pues tapamos el pozo y no se trata de eso. Se trata de que estas políticas, primero que nada, se elaboren en base a qué?
pues a un marco normativo que pues ya hablábamos de algunos marcos normativos o marcos de trabajo, de los cuales pues a lo mejor dirán, bueno, pues aquí en México, ¿qué tenemos? Pues ya se aprobó, tengo entendido, se aprobó una ley de seguridad digital o algo por el estilo. No escuché bien la noticia y como muchas cosas que ocurren en nuestro país, a lo mejor se aprobó al cuarto para las 12, pero ya está aprobada. Ahora hay que ver de qué trata, porque pues es una ley que nos afecta a todos los ciudadanos que vivimos en este gran país. Entonces es importante comentarlo, porque todo viene de ahí, ¿no? O sea, todo viene de esas leyes o ese marco normativo que veíamos en las primeras sesiones. Adelante, Adrián, te escuchamos. Sí, gracias, Marco. Con respecto a lo que decías de la autorización ahorita o el punto de la digitalización, se pone en riesgo porque, como tú bien lo dices también, todo lo hacen rápido y al oscurito y sin ver la profundidad. Lo que yo escuché es que una de las partes que tiene ese decreto o esa ley es que va a poder las instituciones que así lo quieran o las leyes vigilarte y poner en riesgo toda tu integridad, toda tu información sin ninguna restricción. Entonces ahí viene una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Al respecto, donde pues ahora ya no podemos tener una vida privada porque por esta ley que acaban de emitir ya no impide que los ciudadanos tengamos esa privacidad, sino que ya podemos ser, que siempre lo hemos hecho, pero ahora de una manera ya abrupta y descarada, el estarnos espiando. Pues el caso que les puse de análisis, ¿no? El caso de Snowden, por ejemplo, y cómo quedó descubierto, ¿no? Lo que en este caso Estados Unidos hace, porque pues el hecho de que lo hayan puesto expuesto no les impide seguirlo haciendo, ¿no? O sea, entonces son cosas ahí delicadas y creo que sí es importante, ¿no? Ahí les puse, bueno, así de rápido buscando la nota informativa. Dice, aprueban ley de seguridad pública. ¿Y en qué consiste? 5 puntos importantes. Pero dice que, pues claro, buscan un modelo integral de seguridad ciudadana basado en la prevención, profesionalización policial e inteligencia estratégica. Esperemos que eso funcione por el bien de todos. Pero, pues hay puntos ahí sobre el aspecto de la inteligencia. Dice, eliminación y creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Entonces, sí hay organizaciones ciudadanas que han levantado la voz, porque pues es una cuestión relevante, porque ¿quién no trae un teléfono celular y a veces no uno, sino dos, o todos los que necesitemos para lo que hagamos, ¿no? Entonces, es una cuestión relevante, ¿no? Sí es importante leerlo, ¿no? De estar informados. Y pues nada más para cerrar el tema, porque también avanzar en otra cosa aquí en el curso, me llamó mucho la atención una declaración que escuché de una diputada que para poder hacer el análisis de los 12 cuántas hojas eran, creo que eran más de 200 o no sé cuántas, 500, pues que se podía usar la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer un resumen y ver lo relevante de esa ley. O sea, perdón, pero creo que ahí deja algo que desear en ese punto, ¿no? Cada quien tiene una parte de responsabilidad y pues a nuestras autoridades electas, porque así lo son, nuestros diputados, pues también tienen su parte de responsabilidad. Y bueno, siempre tenemos la mejor, ¿cómo decimos? Hacemos votos de que se haga bien, pero a veces las declaraciones nos dan que pensar. Pero en fin, son detalles de política.
Y bueno, hablando de políticas, ¿no? Ahora, todo ese marco normativo nos queda claro que se tiene que regular con leyes reglamentarias, pero esas leyes, ¿cómo nos afectan o cómo afectan al ciudadano de a pie? ¿Cómo afectan a las organizaciones, a las empresas, a todos los entes públicos y privados? Pues sí, hay que vigilar cuáles son las consecuencias, porque recordemos que entre los temas que vimos, también hablábamos que las empresas y las organizaciones tienen que adaptarse a ese marco jurídico que exista en cada país, específicamente en nuestro país que es México, pues para poder lograr tener el cumplimiento de esas normas, porque de otra manera, ¿a qué se expone una empresa o una organización? Pues se expone a que lo multen, se expone a que le suspendan su licencia para operar, se expone a muchas cosas, ¿no? Permítame un momento, voy a hacer una pausa. Bueno, continuamos. Ahora, pues este tema solamente es una parte no muy ligera sobre el asunto, pero recordemos que todo esto lo fuimos, digamos que analizando en algunas partes desde lo que empezamos a ver desde el principio, ¿no? Ahora, esta respuesta de incidentes, pues eso sí está muy claro que tiene que ser un equipo técnico, o sea, debe ser personal que esté formado en ciberseguridad, porque a lo que voy es a esto. La generación de las políticas y es obviamente a partir de la autoridad o de las autoridades que estén en la empresa, en la organización o en el ente público, pero deben estar asesoradas o finalmente deben ser elaboradas por personal técnico, pero quien debe de vigilar que se lleven a cabo, pues deben ser esas personas que tienen la autoridad en razón de su nombramiento, ¿sí? Porque de otra manera al equipo técnico no lo van a pelar. Digo, hablando coloquialmente, ¿no? O sea, es una realidad. O sea, si tú designas a alguien que no tiene un nivel de autoridad suficiente, pues como si le hablara el viento a la persona. O sea, realmente no pasa nada. Entonces, quien debe vigilar que esa política o esas políticas se apliquen correctamente deben ser personal con el grado de autoridad suficiente o en su defecto, si no va a involucrarse el gerente o el CEO o el directivo, pues tiene que nombrar a alguien, ¿no? Con un nivel de autoridad suficiente para que pueda vigilar esas políticas o la aplicación de esas políticas y también establecer sanciones, definitivamente. O sea, no se basta con nada más decirle, oye, no lo vuelvas a hacer, debe haber sanciones. Ahora, en cuanto a la gestión de incidentes y respuestas a emergencias, el libro de procedimientos o libro de jugadas, como dicen los americanos, el playbook, pues es el conjunto de procedimientos a seguir cuando se presenta el evento de incidentes. A ver, ¿qué vamos a hacer si un trabajador recibe un correo sospechoso con un enlace o con un archivo malicioso? Lo vamos a analizar, lo vamos a poner en un entorno cerrado, seguro, por ejemplo, en una máquina virtual, y vamos a ver qué hace ese archivo, por ejemplo, o cómo lo vamos a tratar. Si se presenta un ataque de negación de servicio, ¿qué vamos a hacer? Si se presenta un ransomware, ¿qué vamos a hacer? O sea, todo eso es en lo que consiste esa planificación de respuesta a incidentes. O sea, cada caso, ¿cómo va a ser tratado? Claro, debe de ser elaborado ese libro de procedimientos o libro de jugadas por personal técnico calificado en esta área. Y luego, ¿quiénes son los que atienden los incidentes? Pues son los equipos de gestión de incidentes, son los equipos de emergencia. Esas personas o ese personal debe estar preparado para esos incidentes, para atenderlos.
y posteriormente, pues el responsable de ese equipo o los responsables de ese equipo tienen que hacer pues reuniones para hacer el análisis posterior al incidente y poder proponer acciones de mejora. Muy bien, vamos a analizar la parte de la actividad que les fue asignada, pero ya no la voy a calificar, ya como les decía, pues ya, de hecho ya registré calificaciones, se los comento, los quiero felicitar porque ya acreditaron y posteriormente pues van a recibir por correo el documento que certifica. Pero sí hay actividades que ya agregué pues como complemento. Dentro de esas actividades, la que corresponde a este tema, pues consiste en un ejercicio para comprender cómo se generan las políticas y procedimientos de seguridad en la información, con el enfoque en los 3 pilares que deben regir las acciones que corresponden a la seguridad de la información y que son la famosa tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que bueno, por sus siglas en inglés se dice CIA, ¿no? O CIA, pero pues en español es CID. El objetivo del ejercicio, guiar el desarrollo de un conjunto básico de políticas de seguridad. Perdón, no sé si estoy presentando o no estoy presentando pantalla. Creo que no, ¿verdad? No, profe, no. Discúlpenme. Ahora sí. Muy bien. Entonces, el objetivo es desarrollar un conjunto básico de políticas de seguridad para proteger los activos de la información críticos en una organización, llámele como le llame. En este escenario se habla de una empresa denominada Transdigital, ubicada en el corredor interoceánico. Para hacer un poquito de contexto, aquí en la zona, dentro de los proyectos que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene, pues están, aparte de lo que ya se echó a andar, que es el Tren Maya y otros proyectos, pues también el corredor interoceánico, como un proyecto importante para poder conectar el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. Entonces, bueno, pues supondría que aquí tendríamos una empresa ficticia, Transdigital, que se ubicaría en el corredor interoceánico. Esta empresa almacena información sensible de clientes, transportistas y operadores aduanales. El área de tecnologías de información debe desarrollar las políticas de seguridad. El paso 1 es identificar los activos críticos. Aquí se están proponiendo estos activos, que serían la base de datos de los clientes, que contiene pues, datos personales y financieros. Esta información es altamente sensible, por lo tanto, es importante resguardar estos datos. También tenemos como activo digital el correo institucional. ¿Y para qué sirve? Pues para poder tener una comunicación operativa y efectiva. Este activo tiene un nivel medio de sensibilidad, por lo que se consideraría que si se viera comprometida, probablemente o seguramente no afecta tanto a la operación del negocio. Y tenemos un sistema de monitoreo GPS o un dato que pues transmite datos en tiempo real y que pues cuidarlo pues es altamente importante, porque pues si es una empresa que registra datos de transportistas, pues sabemos de los riesgos que existen en nuestro país para los transportistas. Entonces,
ese punto es altamente sensible en este caso. Siguiente paso, definir los objetivos de seguridad, que son la confidencialidad, proteger los datos de los clientes ante accesos no autorizados, la integridad, que consiste en asegurar que los datos del sistema GPS no sean alterados de manera maliciosa y que haya disponibilidad para garantizar el acceso al correo institucional 24 horas los 7 días de la semana para las operaciones. Aquí en la parte del GPS, no sé si checaron una nota que les compartí sobre un dispositivo que se llama Jammer o Jamer, no sé cómo le digan. Ese dispositivo, pues, interfiere en las comunicaciones inalámbricas por Wi-Fi, por Bluetooth y, pues, a un cierto radio de X cantidad de metros. Obviamente, dependiendo de la distancia, pues va a ser la capacidad. Sí, pues sí, efectivamente, un bloqueador de señal. Y bueno, pues ya después, referidos a otra nota periodística que me encontré, pues también, ¿qué uso le dan? Pues obviamente, pues un uso, si es una autoridad, pues se supone que sería, en cierto modo, un uso legítimo, que se interrumpan las comunicaciones en una cierta zona para llevar a cabo el resguardo o cuidado de ciertas áreas donde se encuentre algún activo importante y se resguarde, pues ahora sí que interrumpiendo las comunicaciones de posibles atacantes. Pero por el otro lado y a la inversa, si tenemos atacantes que utilizan estos bloqueadores de señal, como es el caso de las empresas transportistas, los ahora sí delincuentes bloquean las señales y no permiten que haya comunicación del transportista, en este caso el trailero, el operador del tráiler, hacia la empresa. Entonces ya se pierde la señal de GPS, se pierde la señal del celular y con eso pues se les facilita más cometer el delito. Entonces hay que ver la manera de que no se alteren estos sistemas GPS. El paso 3 de esta actividad consiste en redactar políticas generales, por ejemplo, políticas de control de acceso. ¿Hacia dónde? Pues hacia el área de la empresa o la organización que tenga esos activos. Aquí, por ejemplo, se dice que una política de control de acceso puede ser que todo usuario cuente con credenciales únicas y autenticación de 2 pasos para sistemas sensibles. La autenticación de 2 pasos, ¿en qué consiste? A ver, pregunto, para medir si tenemos ese dato. Christopher. Si no me recuerdo, era como poner algo así como 2 contraseñas. A ver, le voy a bajar un poquito al micrófono. A ver, sí. Si no mal recuerdo, era algo más o menos como poner 2 contraseñas. No, espérame. Hay mucho ruido. A ver. Bueno, sí, más que poner 2 contraseñas, es que tengamos acceso por contraseña, que pues ya se vislumbra que probablemente desaparezcan. Porque pues las empresas tecnológicas estarán adoptando otras formas de autenticación. Como es multifactor, ya aquí estamos involucrando otro dispositivo. Es decir, estamos involucrando la autenticación mediante contraseña, pero además mediante un dispositivo que nos pertenece. Y claro, sí puede ser biométrico, claro, Adrián,
a través de nuestro móvil, la autenticación con el mensaje a nuestro celular, ¿verdad? O a nuestro móvil, en el cual nos manda un mensaje la empresa que quiera autenticarnos o donde queremos autenticarnos, y pues ya nosotros ahí indicamos que sí somos los que decimos que somos, y aparte se le agrega la capa de usar la huella digital. Pues los dispositivos móviles pues también tienen su lector de huella digital, ya prácticamente todos, en su mayoría. Entonces nos mandan el mensaje y decimos que sí, y aparte la siguiente capa, pongamos la huella digital. De tal manera que entonces eso es la autenticación multifactor. Bueno, entonces ese es un ejemplo de una política de control de acceso. A ver, aquí hay un comentario en el chat. Dice Adrián, biométricos, Tesla para encender el vehículo lo vincula con el celular o una tarjeta como si fuera de crédito. Pues sí, si no, no arranca, ¿verdad? Pero pues habría que preguntar si ese sistema ya ha sido vulnerado. Por ejemplo, el otro día vi una nota que un usuario de un vehículo así, pues de alta gama, pues se dio cuenta que de hecho el vehículo podía ser activado con un control, con una señal remota, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues creo que era un Kia, ¿no? Creo que era un Kia. Pues nada, que hay una capa de seguridad que no estaba activada. Y eso permitía que un atacante pudiera tomar control del vehículo. Tal vez no arrancarlo, pero sí encenderlo, perdón, encender las luces, me parece que inclusive abrirlo, en fin, eran muchas cosas que podía hacer ese atacante, vulnerando o encontrando o explotando una vulnerabilidad, ¿no? Bueno, política de respaldo. Aquí hay un ejemplo. Dice lo siguiente: todos los sistemas críticos deben respaldarse diariamente y probar la restauración cada semana. Esa es una política de respaldo. Y otro ejemplo, política de gestión de dispositivos móviles. Dice, se prohíbe el almacenamiento local de información sensible en dispositivos personales no autorizados. Bueno, esto me recuerda un poco a lo que ocurrió en la administración de Obama con la pues vicepresidenta, ¿no? Hillary Clinton, sí, era su vicepresidenta o secretaria de Estado. No recuerdo ahorita el punto. La cuestión fue la siguiente, ¿no? Que se detectó que utilizó correos personales para comunicación de información sensible del gobierno. O creo que no llegó al nivel de ella, sino de alguno de sus colaboradores o asesores. Entonces, el uso de correos no autorizados, por ejemplo, o de cuentas de correo no autorizadas para transferir o comunicar información sensible, pues, ¿a dónde lleva? Pues lleva al punto de tener ahí un riesgo de seguridad. Y fíjense que también estoy recordando otra nota, a ver si la encuentro, porque esta sí, esta sí es algo como crítico, ¿no? No la encontré así de rápido, pero les cuento. Sabemos todos que cada cuenta de correo está dentro de un dominio, ¿verdad? Entonces, recordemos así un poquito de los dominios. Por ejemplo, el .gov de gobierno, si es con B, pues, o B de bueno, pues es el gobierno de México o de algún otro país latinoamericano. Si es .gov con V o B de vaca, como decíamos, pues es seguramente del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues así tenemos distintos tipos de dominio. Por ejemplo, el .mil es de militar, ¿no? Pero resulta
que hay un país que es muy similar. No recuerdo el país. El caso es que estuvieron enviando información sensible a un dominio que no correspondía y fue directamente del ejército de los Estados Unidos, y esos correos le llegaban pues a buzones que no correspondían. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, de hecho, un usuario, un administrador de un sitio web, pues se dio cuenta pues que llegaban ese tipo de correos, notificó y pasó el tiempo y no pasó nada. O sea, todos siguieron llegando los correos. O sea, ¿cómo ahí se ve la falta de aplicación o la falta de seguimiento de la aplicación de las políticas? Entonces, las políticas que se determinen en una empresa no son para no cumplirlas, son para cumplirlas. Entonces, hay que vigilar que se cumplan. Bueno, de ahí, pues hacer una lista de procedimientos detallados para cada política. Bueno, por ejemplo, si la política consiste en que todo usuario cuente con credenciales únicas y autenticación de 2 pasos, el procedimiento para lograr eso, aquí está. Ejemplo, procedimiento para la gestión de contraseñas. El usuario debe crear una contraseña con al menos 12 caracteres, debe ser cambiada cada 90 días y que el sistema rechazará contraseñas previamente usadas en los últimos ciclos. Entonces, ahí se detalla lo que es la política, se detalla en un procedimiento. Y luego, estas tienen que ser aprobadas y difundidas. ¿Cómo? Mediante una revisión del comité, si es que se forma, del comité de ética o seguridad informática, y si no, pues de quien sea el responsable de la empresa, el gerente, el CEO, etc. Presentar el documento y justificar cada política con base en el riesgo, publicar las políticas en un portal interno y hacer programas de sesiones de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en esta actividad? Pues proponer otras políticas y redactar los procedimientos y pues entregar esta información. Bueno, de eso consiste esta actividad. Sí, Adrián, adelante. Sí, pues, quería comentar con respecto a esto de la implementación de las políticas de seguridad. Pues fíjate que hay muchas empresas que en las áreas de IT lo tienen presente y tienen conciencia de lo mismo, ¿no? De lo que las slides que nos presentaste hace rato, que hacen toda su estrategia, todo su proceso para poderlas enlistar, diseñar, desarrollar y pues luego implementar. Pero fíjate que yo he observado que uno de los problemas que luego se presentan es que la parte administrativa, porque pues conlleva la implementación con la compra de dispositivos o softwares, que la parte administrativa pues los bloquea, ¿no? O te dicen, es muy caro, busca algo más barato. Y cuando ya tienen el riesgo y ya están vulnerables o ya incluso llegó el problema, el administrativo te echa la culpa a sistemas porque no lo hiciste, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que en la política ha faltado o tendría que agregarse es el involucramiento directo de quien toma las decisiones administrativas también para que conozca el riesgo de lo que conlleva el no implementar pues todas esas estrategias y que con ello y que esto implica una inversión más que gasto, porque ellos siempre lo ven como un gasto, pero realmente hoy en día a nivel mundial, el hacer todas estas políticas son una verdadera inversión y no verla como gasto. Sí, definitivamente. Gracias. Definitivamente, ¿no? Lo vimos en los primeros temas, que la ciberseguridad es una inversión, no es un gasto.
Y aquí pues viene la parte de que todos se tienen que involucrar, debe haber una corresponsabilidad. Al final del día, si le afecta a la organización que se detengan las operaciones, pues claro que se pierde dinero, o sea, la empresa deja de ganar dinero, si lo vemos desde ese punto de vista, pierde credibilidad y por ende también va a perder clientes. Y esto también va en detrimento de la, pues del ingreso que la empresa pueda recibir. Entonces, viene esa parte que no se visualiza, como bien comentas, por la parte de quien lleva el control de los gastos, ¿no? Digamos que el departamento de finanzas, por decirlo de cierta manera, o el área de servicios administrativos, si lo vemos de nuestro enfoque institucional o de plantel. Y pues yo estoy de acuerdo que se deben de cuidar los dineros, ¿no? Se debe cuidar el dinero, pero pues como alguien me decía, pues cuidas los centavos y descuidas los pesos. Entonces, precisamente, pues viendo de que en lugar de invertir algo que no es un lujo, sino ahora ya una necesidad, pues con tal de no gastar el dinero, ¿no? Pero pues no es gastar, es invertir. Así es, efectivamente. Bueno, no sé si pasamos a otro tema. Todavía tenemos tiempo, sí, ¿verdad? A ver, aquí hay un comentario. Dice Facebook, los 6,000 millones de dólares que pidió Zuckerberg con la falla de sus plataformas y el escándalo de los archivos filtrados. Sí, efectivamente. Ahí está muy claro. Está muy claro lo que afecta el no cuidar esa parte del negocio, solamente ver, pues, que se quiere ganar dinero. Ah, porque esa es la otra cara de la moneda, Adrián y Christopher, que con tal de no parar el negocio, con tal de no perder dinero, empiezan a hacer acuerdos que son supuestamente ventajosos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ocultara, en este caso, la empresa que lleva este señor Zuckerberg, ¿no? El hecho de ocultar que los datos de los usuarios son vendidos a terceras partes y que no se hayan hecho de conocimiento y todo lo que le implicó de multas, ¿no? O de pérdida de credibilidad, ¿no? Pero que al día de hoy, pues, mantiene una posición predominante pues porque sigue siendo una plataforma muy utilizada, ¿no? Pero en realidad sí, si lo vemos desde ese punto de vista, pues para nosotros, imagínense, nunca veremos ese dinero junto, ¿verdad? Pero para este señor, pues yo creo que sí le ha de haber dolido, ¿no? Perder tanto dinero. Bueno, entonces vamos a abrir otro tema. En este caso sería sobre el tema 8, ¿no? ¿Sí, verdad? Ok, vamos sobre el tema 8. Más, permítanme. Tema 8. Herramientas de ciberseguridad. Ok, este es el tema. Vamos para allá. Bueno, me dicen si se ve bien la pantalla, por favor. Sí. Bueno, entonces, este tema, pues, ¿se acuerdan que ayer, pues, intentamos usar algunas herramientas? Bueno, sí las usamos, nada más que no nos dieron el resultado esperado.
Ahora, ¿de qué trata esto? Bueno, se trata precisamente de proteger y analizar las amenazas, que son herramientas esenciales para resguardar los datos y analizar los riesgos. Temas a tratar: uso de antivirus y anti-malware, herramientas de análisis forense y plataformas de gestión de información y eventos de seguridad. Bueno, aquí va mi pregunta. ¿Qué antivirus tienen en sus computadoras? ¿O no tienen instalado ningún antivirus? A ver, cuéntenme. Sí, Adrián. Muy bien, tienes Windows Norton. En la Mac, nada. O sea, en un equipo tienes Windows y en el otro no tienes nada. Pero entonces será un poco más seguro, ¿no? El otro equipo. O no lo conectas a la red. Me imagino que sí, ¿no? Ok. Bueno, creo que se ha caracterizado Apple por crear sistemas muy seguros, ¿no? Según he visto. Yo nunca he usado un equipo de Apple, ¿no? Pero según he leído, sí. Y qué bueno, ¿no? Sí, adelante, Adrián. Bueno, perdón, para decir, fíjate que una de las cosas que tiene Mac es que su plataforma como tal, sí, en verdad es muy segura. Yo he usado Mac desde hace más de 15 años, y jamás a la fecha he tenido alguna situación vulnerable o algún virus que me haya perjudicado la Mac, ni en los teléfonos, ¿no? En los iPhone. Y en la máquina, cuando tuve Windows hace mucho tiempo, porque esta máquina que tengo apenas tengo 2 años para acá, pues siempre tenía problemas de que estaba lenta o se estaba actualizando constantemente, etcétera. Y bueno, pues decidí poner ya desde hace mucho tiempo Norton por otras computadoras de mis hijos, de la familia, y bueno, me ha dado buen resultado. Pero una de las diferencias que veo en Mac con Windows es que pues Mac la enciendes y no necesita subir o abrir todos los puertos y meter todos los controladores para que el equipo funcione. Simplemente cuantas veces vas usando o vas requiriendo en Mac alguna aplicación o algún programa, en ese momento utiliza el drive que le corresponde, ¿no? Y te pone a trabajar. Y en Windows, tú sabes que la enciendes y se tarda, pues dependiendo el modelo y las características técnicas, ¿no? De hardware. Pero en Mac, pues te tarda muchísimo porque pues abre puertos, hace esto, hace el otro, abre controladores, carga todo el sistema operativo en donde pues te lleva mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, la experiencia que yo he tenido en Mac es que en toda mi vida que yo he tenido Mac, tanto como teléfonos y dispositivos Mac, nunca he tenido problema de virus o alguna amenaza que me cause algún inquietud, ¿no? Y en Windows, pues no se diga. Gracias por tus comentarios, por compartir tu experiencia de usuario. La verdad es que, pues, si te hablo de la contraparte, pues la verdad sí, sí, Windows deja mucho que desear. Sabemos de las vulnerabilidades que tiene y de las que no sabemos, ¿no? Desafortunadamente, pues que existen y persisten. Y pues siempre tratando de poner sus parches, ¿no? Cada que se puede. O cada que se requiere, ¿no? Cuando se descubre alguna vulnerabilidad. Pero bueno, aquí la cuestión, y precisamente hablando de Apple, que estaba leyendo recientemente, que en la Unión Europea lo quieren obligar, ya de hecho ya le dieron prácticamente un ultimátum, a que comparta su tecnología con terceras partes, con otros, digamos, proveedores interesados en interconectarse, digamos, con sus sistemas, ¿no? O sea que en cierto modo prácticamente quieren que tenga una tecnología de sistema abierto. Y pues claro que a Apple, pues como dicen por ahí, pues por política o por filosofía, que creo que es un pilar de su empresa o de la empresa,
que la seguridad del usuario sea primero, pues está en ese dilema, ¿no? Y no quiere ceder porque pues es evidente que aquí lo que va a ocurrir, como se dice en la nota periodística también, que es paradójico o contradictorio, que si por un lado, y lo vimos al principio, ¿no? que la Unión Europea redactó un reglamento para cuidar la privacidad de los datos de sus ciudadanos, o sea, de los ciudadanos europeos, ¿cómo es posible que le pida ahora a una empresa que abra su tecnología precisamente para que no tengan privacidad o se pueda vulnerar la privacidad de los datos? O sea, es algo paradójico, por lo menos, que esto esté ocurriendo, ¿no? Pero en esa, como, no sé, estrategia o política, no sé cómo verlo, que la Unión Europea quiere hacer de tal manera que la tecnología esté como que disponible al alcance de todos y además buscando que se pueda reparar fácilmente, pues entonces, pues ahí está el detalle, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción. Y bueno, retomando el punto del antivirus, es un software que está destinado a proteger el equipo del usuario, específicamente o servidores, pero pues en este caso, pues sabemos que además en los servidores hay otras capas de protección, pero pues con esto podemos ayudar a que se puedan detectar y eliminar los virus o el malware de una forma efectiva o más efectiva. Aunque no totalmente efectivo al 100%, porque también cuando ocurren esas vulnerabilidades de día cero o exploit de día cero, pues no son reconocidas por ningún sistema. Ya después que pasa el incidente, ya se identifican las características del ataque y ya se elaboran esas firmas que se utilizan para detectar este tipo de software malicioso. En la ciberseguridad, tanto el antivirus como el anti-malware son esenciales para mantener la ciberseguridad y proteger datos sensibles. Considero, en mi opinión, que cualquier sistema antivirus pues ya también incluye lo que es el anti-malware. Y pues sí, efectivamente yo también tengo Norton, aunque bueno, en toda la trayectoria corta o larga, como quieran verla, pues creo que he usado varias opciones. He usado el ESET antivirus, que pues había una versión gratuita por ahí, el Panda también, que tenía una versión gratuita. La verdad no sé qué tan efectivo era, pero pues de repente sí lo usaba. Y pues todo el mundo quiere cosas gratis, pero como yo les digo ahora, por ejemplo, me fue a ver una vecina ahí en la colonia donde vivo y me dice, oye, ingeniero, quisiera que le pusiera un antivirus a mi equipo, ¿no? Entonces, pues le dije, no, pues llévemelo y déjeme ver qué es lo que tiene su equipo, ¿no? Y pues ya lo revisé y todo, y pues estaba bien su equipo, pero le digo, bueno, mire, si usted quiere un antivirus, yo le recomiendo que compre una licencia para que quede debidamente protegido, porque de otra manera, si yo le descargo por ahí una copia pirata de un antivirus, pues ya es contradictorio, ya no hay seguridad, al contrario, se pone más en riesgo su equipo, ¿no? Entonces, pues a mí me sorprende porque sigue habiendo personas, ¿no? Que siguen recomendando o siguen haciendo esas prácticas de descargar software craqueado, etcétera. Y bueno, ya lo digo ahora desde este punto de vista, que ya pues he recibido un poquito de formación al respecto, pues simplemente creo que nos ponemos en riesgo o ponemos en riesgo al usuario, o si damos un servicio, pues ponemos en riesgo al cliente. O sea, yo creo que eso no es válido, ¿no? O sea, no es ético, pues. Sí, funcionaban bien esos antivirus, pero no, hombre, ya le ganaron. Y la polémica, ¿no? Por ejemplo, con el scan de McAfee, que por cierto creo que por ahí el fundador, creo que inclusive, no sé si ya falleció o tenía ahí problemas con la ley. El caso es que se fue a refugiar a algún país de por allá del Caribe.
el famoso John McAfee, ¿no? Dice, conozco planteles de la Secretaría que todo tienen pirata. Pues, mi estimado Adrián, no vamos muy lejos. Hoy en la mañana, y bueno, ahorita tiene todavía el bomberazo aquí mi responsable de plantel, de una información que le pidieron. Entonces, el compañero que la tiene que elaborar, su equipo, pues desafortunadamente no tiene la licencia de Windows. ¿Y qué pasa ahí? Pues que le está limitando sus características. O sea, que tiene, por ejemplo, un Excel que no tiene todas las características activadas. Entonces se está complicando. Y yo le quise apoyar, pero como yo le digo, pues es que mire, tiene que usar otro equipo, ¿no? Porque si sigue insistiendo aquí, pues está limitado, o sea, va a tardarse un poco más. Pero bueno, sí son detalles. Y ahí viene lo que decíamos, ¿no? El dinero. ¿Cómo se usa el dinero? O por qué limitar el comprar una licencia de software? Entonces, si no vamos a trabajar en ese punto de tener un software con licencia, vámonos al siguiente punto. Usemos software abierto, de código abierto, ¿no? Tenemos Linux y tenemos muchas aplicaciones. Inclusive creo que algunas distribuciones de Linux prácticamente son más seguras que el Windows. En fin, hay que identificar a los proveedores o las versiones o digamos los tipos de antivirus más eficientes, que tengan análisis en tiempo real y además lleven a cabo actualizaciones automáticas, porque recuerden que las estrategias de ataque se van poniendo al día. Y obviamente que también haya protección contra phishing. Por ejemplo, creo que ya se implementó, de por sí ya han implementado ciertas estrategias para detectar el phishing o el correo spam, por ejemplo, e inmediatamente te lo mandan a esa bandeja que dice spam, o sea, con la finalidad de que pues no te dé la curiosidad de que lo ves y lo abres, ¿no? Sin embargo, pues siempre los atacantes siempre encuentran maneras de brincarse ese filtro, pero parece que ya lo van a mejorar, en el caso de WhatsApp, por ejemplo, que va a filtrar ese tipo de mensajes y que ya no se los va a presentar al usuario para que no corra riesgo. Y que bueno, porque es mucho el fraude que se da a través del phishing. Mantener herramientas actualizadas de antivirus y antimalware es importante. Realizar análisis periódicos. Esto inclusive se puede programar en el mismo software. Educar a los usuarios sobre cómo identificar amenazas para prevenir ataques exitosos. Aquí me viene a la mente un detalle. Algún tipo de software, cuando tú tienes un antivirus activado y quieres usar ese software, que pues es software legítimo, pero que el antivirus lo identifica como un software malicioso, un malware, ahí viene un problema, que es donde tú tienes que hacer excepciones y desactivar algunas características de tu antivirus para que puedas utilizar ese software, que vuelvo a insistir, pues es software legítimo, pero que tiene ¿cómo decirlo? Un conflicto con el antivirus. Y luego decimos, oye, ¿por qué no funciona? ¿Y por qué no funciona? ¿Y por qué no funciona? Pues porque el antivirus te está bloqueando ciertas características de ese software. Y aquí viene también el uso de herramientas de análisis forense. ¿El análisis forense de qué consiste? Bueno, de que cuando ya ocurre el ataque, pues después de cualquier ataque van a quedar rastros, van a quedar evidencias. Entonces, hay que recolectar esa evidencia y hay que preservarla. Y aquí ya entramos en un terreno que pues nos suena un poquito que va más allá de esto, pero no, es real. Hay que hacer una cadena de custodia. Esto ocurre como porque es un delito, claro, es un delito, pero pues no vamos a tener una policía cibernética que va a llegar a nuestra empresa u organización para investigar qué pasó. O sea, aquí se trata de que los propios equipos de ciberseguridad que estén en las empresas o en las organizaciones lleven a cabo este análisis forense digital, que consiste en recolectar y preservar la evidencia
de las actividades maliciosas que se llevaron a cabo en la empresa. ¿Para qué? Para que se presente una denuncia y se pueda hacer lo correspondiente legalmente. A ver, aquí hay un mensaje en el chat. Dice, el caso Aurora usaron forense sin tener claro cómo hacerlo. Pues sí, si vieron esa serie de videos, porque son varios, después del ataque, pues se dieron a la tarea, o durante el ataque se dieron a la tarea de investigar qué era lo que estaba pasando. Y bueno, pues les dejó muchas enseñanzas a esta empresa, ¿no? A Google. Bueno, creo que la empresa en sí no se llama Google, ¿no? Pero la cosa es que les dejó mucha enseñanza a Google y a todas las empresas que se vieron afectadas. Creo que entre ellas Microsoft, Amazon, efectivamente, entre otras. Y bueno, creo que hasta pues se vieron en la necesidad de ser colaborativos, ¿no? Comunicar los resultados. Y pues obviamente hacer la investigación legal le correspondió a la autoridad. En este caso, pues a las autoridades de los Estados Unidos, porque pues la empresa es de allá. Entonces, aquí es donde hay que usar diversas herramientas y técnicas para el análisis forense digital, examinar y recuperar información. Dentro de algunas de estas herramientas, pues aquí se mencionan dos, que son Encase y FTK. No están al alcance de este curso, evidentemente, pero pues se mencionan como parte de la cultura digital que debemos tener en este punto, que también existen herramientas para poder hacer este tipo de análisis forense digital, para poder analizar los discos duros y poder encontrar evidencias, recolectarlas y posteriormente analizarlas o que sirvan de análisis para que las autoridades legales puedan hacer la investigación correspondiente. Y bueno, pues aquí, pues claro que el uso de estas herramientas pues se da en distintas, digamos, eventos, ¿no? Tanto para fraudes financieros, para detectar fraudes financieros, actividades sospechosas o también para que sean usadas pues como herramientas de los equipos de respuesta. Ahora, hay otro tema, que son las plataformas de gestión de información y eventos de seguridad. Entre paréntesis, vemos las siglas en inglés, SIEM, ¿sí? Son sistemas de administración o gestión de la información de eventos. Ahora, ¿para qué sirven estas plataformas? Pues sirven para integrar datos de múltiples fuentes, facilitando un panorama completo de la seguridad, para llevar un análisis de los registros en tiempo real. Con estas plataformas podemos tener acceso a dashboard o paneles en los cuales podemos ver la información que se está generando en tiempo real y que estos sistemas de manera automática generen alertas ante actividades sospechosas. Entre algunas de las plataformas SIEM reconocidas se incluyen Splunk, Logarithm, IBM QRadar y cada una con distintos aspectos. Tienen características que pues dependen de la organización, cuál sea la que puedan elegir o quieran elegir, y la complejidad para su implementación pues es variable. Para implementar este tipo de plataformas se tienen que definir claramente los objetivos de seguridad. Las plataformas deben alinearse con los esfuerzos de seguridad y deben aplicarse con una planificación adecuada. Esto va a asegurar que todos los aspectos sean ejecutados correctamente. Claro que hay que capacitar al personal que tenga que utilizar o deba utilizar estas herramientas o plataformas. En conclusión, es importante tener las herramientas de ciberseguridad fundamentales para proteger a la organización de amenazas cibernéticas, entre las cuales pues mencionamos los antivirus, las herramientas de análisis forense y las plataformas SIEM, que son claves en la defensa contra ataques cibernéticos, y seguir las mejores prácticas en la implementación de la ciberseguridad.
Bueno, hay una actividad que es la del tema 8, dice actividad del tema 8. A ver, ahí está en la plataforma, en Classroom. Está interesante, en mi punto de vista, llevar a cabo la demostración del uso de un SIEM o de un software de administración de información ante amenazas o ante eventos de amenazas. En este caso, usar Splunk. Ahora, es un software que no es gratuito, pero sí te da un periodo de prueba de 14 días, me parece. El objetivo sería configurar la instancia básica de Splunk, recopilar logs de la red simulados usando Suricata, por ejemplo, y convertir o en un archivo backup que sea convertido a logs. ¿Qué son los logs? Pues son esos intentos de autenticación o registros que toman los equipos que reciben ese tráfico de datos, ¿no? ¿Para qué? Pues para realizar análisis e identificación de posibles incidentes de seguridad. Se está poniendo un escenario. Aquí se dice que el escenario sería que la empresa llamada Red Segura, dice, desea evaluar los patrones de conexiones entrantes a su red para detectar múltiples intentos fallidos de acceso remoto. El equipo de tecnologías de información implementará Splunk para detectar y visualizar comportamientos sospechosos. Requisitos, utilizar la versión de prueba de Splunk en una máquina local o virtual. También se puede usar la versión en línea. Yo aquí les recomiendo usar la versión en línea. Después, utilizar los registros de datos o dataset de la red que pues se pueden generar con Suricata, con TCP/DOM, o podrían intentar descargar un registro de un enlace que, bueno, aquí dice contagio. Vamos a verificar, vamos a ver. No vaya a ser que entremos a un sitio peligroso o entren en un sitio peligroso. A ver, les presento qué quiere decir esto de contagio. Pues es un sitio web. Primera instancia, bueno, es un sitio web. Dice que tiene ejemplos de ambientes emulados de Linux. Ajá. Dice, los atacantes distribuyen, en este caso, ambientes de Linux QEMU emulados vía enlaces maliciosos.lnk con correos de phishing. Cuando se ejecutan estos archivos, instalan e inician una instancia de QEMU para correr una puerta trasera de Linux y habilitar la cobertura persistente en las máquinas que son víctimas de este enlace. Pero bueno, este más bien creo que es un sitio con notas, ¿ok? Son como notas. Desconozco si aquí podrían descargarse archivos como se sugiere. Habría que buscar porque es un blog, ya lo vi, es un blog. Sí, aquí está, miren. Dice, descarga. Sí, sí puedes descargar en algunos casos. Pues, la verdad, creo que habría que analizarlo mejor, porque en primera instancia, pues se supone que si la recomendación es usarlo, puede ser que sea seguro, pero también puede ser que no lo sea. Entonces, no utilicen estos archivos. Por el momento no se los recomiendo. Analícenlo.
sea, denle una lectura, pues se me hace interesante, pero creo que hay que checar bien el dato. Yo creo que más bien aquí lo que podrían hacer es utilizar el TCP/DOM o el Suricata para tratar de generar un archivo .pk. Bueno, tener el navegador actualizado, tener acceso como administrador en Splunk. Primero, simular o descargar registros con eventos sospechosos. Puede usar Suricata o logs de firewalls. Aquí vemos un ejemplo de un log en formato JSON. Ahí tenemos el timestamp, que es la fecha y la hora de este registro. También nos está indicando la fuente, que es de la IP 192.168.1.100. Tenemos también la IP de destino, el protocolo, que es TCP, la acción, y bueno, el puerto que se está usando, que sería el puerto 22. Ya ven que ayer tratamos de usar ese puerto. Y me quedé con la duda, ya no lo probé, pero yo creo que ahí el detalle fue el siguiente, que no hicimos ninguna actividad. O sea, por ejemplo, tendríamos que haber abierto una página web. O sea, ya en la siguiente parte, que era usar el puerto 80, tendríamos que haber abierto una página web, tendríamos que haber navegado, tendríamos que haber abierto otros enlaces. Entonces, tal vez eso fue lo que nos faltó, y yo creo que podríamos intentarlo, o podrían intentarlo ahorita para ver si funciona. Y pues a lo mejor ahí sí puedan generar un registro que puedan usar, en este caso, con este tipo de software que se llama Splunk. La verdad, sí es interesante, porque el Splunk es un software que sirve para tener un panorama general de lo que está pasando en el momento real, valga la redundancia, en el instante en el cual se está tratando de detectar alguna amenaza o monitorear nuestros sistemas de red. Bueno, no sé, Adrián, salvo tu mejor consideración, o Christopher, salvo su mejor consideración, me gustaría concluir en este momento, si no tienen inconveniente, porque sí me pidió apoyo mi responsable de plantel. Entonces no quiero que piense que la dejo morir sola, porque sí le urge o le urgía algo, entregar esos datos. Entonces sí la voy a ayudar un poquito. Gracias, Adrián, por tu comprensión. El lunes ya oficialmente cerramos. Espero que te puedas conectar. Christopher, pues ya creo que inicia otra actividad. Tal vez ya no se conecte. Pero bueno, voy a dejar la sesión grabada igual. Y pues el material estará disponible para que ustedes lo consulten. Y estoy a las órdenes, cualquier detalle. Gracias y que tengan buen día.